Bienvenidos al séptimo Simposio de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación se presenta la ponencia, la pintura mitológica como estrategia didáctica para la educación intercultural bilingüe en la comunidad Ashaninka de Zampantuari, Cusco, Perú, a cargo del doctor Castor Saldaña, de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Felipe Guamán Poma de Ayala, Huamanga, Ayacucho, Perú. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Castor Saldaña Sousa y voy a comenzar con mi ponencia sobre la pintura mitológica como estrategia didáctica para la educación intercultural bilingüe en la comunidad xánica de Zampantuari, Cusco, Perú. Antes que nada, agradecer al Ministerio de Cultura de Colombia y a la Corporación IMA por la realización de este evento y de este simposio, también por la invitación y bueno, un placer participar en este evento por segunda vez. Bien, así que sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la ponencia. Consideraciones previas, lo que voy a presentar es una investigación que está en proceso. En este caso está incluso ya formando parte de unas prácticas preprofesionales en la Escuela Superior de Formación Artística Pública Felipe Guamán Poma de Ayala de Ayacucho, y es una parte a la vez aplicada y complementaria de una tesis de licenciatura en Artes Plásticas Pintura en Ayacucho en relación a los mitos axiánicas y su representación pictórica. Bueno, presento un breve índice sobre la presentación del problema y objetivo, metodología, marco teórico, resultados y un modelo conceptual. Aquí presento el mapa. Esto está sacado de una base de datos de los pueblos originarios en Perú para ubicar dónde se encuentra la etnia xánica repartida por diferentes regiones y departamentos del país. Y bueno, en mi caso concreto estoy abajo donde pone Ayacucho, en Pichari, en frontera entre Ayacucho y Cusco. Pertenece a Cusco, pero está en frontera con Ayacucho, en la parte inferior donde está el color morado. Y bueno, es una de las etnias más numerosas del país. Bien, la presentación del problema sobre cómo plantear los mitos axiánicas en la educación intercultural bilingüe. Olga, que es una axiánica con la que vengo trabajando ya varios años y he presentado varios trabajos en diferentes temáticas. Previamente he hecho uno sobre nombres axiánica. Hay algunos temas que ya, como es sobre el mismo grupo étnico, la misma comunidad, se refuerzan unos a otros y algunos incluso se entrecruzan. Por ejemplo, los nombres axiánicas, muchos nombres también tienen una historia mítica, ¿no? Entonces, en este caso, Olga me refiere que se está perdiendo la forma de contar los mitos de padres a hijos en la comunidad, aunque en el interior de cada familia todavía se puedan contar. Tienes que estar presente o a veces no te lo dicen, pero sí está viendo como que se está abandonando, ¿no? En todo caso, se suelen contar durante la noche en el fuego, que es cuando me los cuentan a mí antes de ir a dormir. Puede ser en algún lugar de trabajo, en algún evento, pero principalmente suelen ser en la noche, después de cenar, antes de ir a dormir, ¿no? Por otro lado, en la institución educativa inicial de Zampantuari, que es con quien yo estoy más en contacto, de carácter intercultural bilingüe, ¿no?, avalada por el Estado, es donde se pueden trabajar más los mitos y algunas leyendas con actividades pedagógicas dentro de su modelo educativo intercultural bilingüe. Sin embargo, analizando un poco, siempre buscando la forma de mejorar, que está mejorando poco a poco, vemos que los textos de ilustración gráfica no están del todo ajustados a su realidad local. Entonces, aquí es donde pensamos que hay una subalternización bajo discursos educativos occidentalizados. Entonces, analizamos que puede haber diferentes causas y efectos de este proceso
Entre las causas locales hipotetizamos pues, bueno, una culturación encubierta en el sistema educativo estatal, una asimetría de poder entre la tradición oral mitológica local y el idioma dominante occidentalizado. Entre las causas globales, una geopolítica y discursos de colonialidad occidental e influencias urbano-industriales. Y entre las causas sociales, a nivel incluso más etnopsicológico, dudas sobre su identidad cultural, sus conocimientos y sus comportamientos comunitarios. ¿Cuáles serían los efectos ante estas causas? Para los efectos locales, alteraciones psicodinámicas en su etos cultural, una pérdida de su tradición oral, valores, costumbres y transformaciones idiomáticas en sus vocablos de la lengua asiánica. En los efectos globales tenemos fragmentación de la autoimagen grupal étnica, pérdida de la identidad cultural, influencias exógenas en términos de poder, lengua, territorio. Y en cuanto a los efectos sociales, un cambio cultural, ruptura de lo comunitario, principios ya de la propiedad privada, depredación del ambiente, cuestiones todo de la sociedad, propio de las sociedades modernas, ¿no? Entonces, ante esto, el objetivo que nos proponemos para coadyuvar a este proceso es proponer la pintura de los mitos asiánica de Sampantwari como una estrategia didáctica en la educación intercultural bilingüe, que si bien estamos dando inicio a nivel inicial con una profesora asiánica en concreto, pero esto se puede extender a diferentes niveles y ámbitos, ¿no? Esto es un inicio hasta ahora, ¿no? Aquí vemos una imagen que está con materiales didácticos estructurados, que son los materiales que otorga el Estado, que están vinculados a razonamientos lógicos, objetos manipulables, ¿no? Y que son homogéneos a todos. Entonces lo que buscamos es cómo, con sus propios recursos, bueno, en este caso estamos haciendo una adaptación de los mitos, empezando por una representación más o menos de mi imaginación, luego se puede adaptar a lo que ellos hacen o ir corrigiendo en el proceso, ¿no? La metodología, como siempre, trabajo de campo, proceso dialógico, observación participante y entrevistas. Aquí voy a mostrar una serie de imágenes para hacerlo más dinámico y visual sobre eventos de festivales propios de los Asiánicas que se dan una vez al año, donde muestran sus trajes típicos, sus comidas, y un poco nos sirve de referencia para luego cómo podemos interpretar visualmente los mitos, pintarlos, ¿no? A través de la tradición oral, como a través de sus trajes, de sus vestimentas. Aquí tenemos Olga, en este caso, aquí había un concurso de pesca, entonces también tienen como talleres de maquillaje, tratan de mostrar todas sus tradiciones, su costumbre, como una forma de reforzar la identidad cultural, ¿no? En eventos más públicos. Aquí es una sesión de aprendizaje en educación intercultural bilingüe inicial, con témperas. Era otro tipo de tarea sobre conservación de la yuca y en ese proceso se dibuja y se explora con colores y papeles, ¿no? Entonces, un poco todo esto nos sirve para llegar a donde queremos llegar. En cuanto a las teorías, siempre uso el trabajo de campo etnográfico, la interpretación de los hechos culturales, pero bueno, para darle un contexto sólido, un poco más sólido, el sentido desde la psicología cultural utilizamos Mike Cole, que tiene sus antecedentes en Vygotsky y Luria, ¿no? Y bueno, ahí no voy a me queda poco tiempo, el tiempo se va, pero la psicología cultural trata de ser una psicología que se desarrolla desde su propio contexto en la vida diaria, en las actividades diarias, ¿no? A través de sus propios artefactos. Y, y los tres conceptos claves son la mediación por artefactos, el desarrollo histórico y la actividad práctica, ¿no? Hacemos uso también del concepto de aesthesis griego, distanciándonos del concepto de estética de Kant, para trabajar esta idea de los mitos y las pinturas mitológicas. La éstesis es un concepto más amplio que implica la dimensión del ser, ¿no? La forma de sentir y de ver el mundo de cualquier grupo humano en su subjetividad, ¿no? Sin
tener un corte tan occidental filosófico, ¿no? Hemos planteado aquí un esquema conceptual sobre los mitos asiánica para hacernos una idea, partiendo del idioma, en su propio idioma asiánica, aunque a mí me los han traducido en castellano. En cambio, en la sesión que hemos hecho, que vamos a ver ahora, lo han dicho en su propio idioma asiánica, que hablan sobre su cultura y a la misma vez hablan sobre su propia naturaleza, cosmos, y una dimensión sacra religiosa, que esto sería motivo de analizar en otra ocasión, no qué es religión en este contexto, y el concepto de ástesis, o sea, un concepto de belleza propia de cada pueblo, de cada ser humano, ¿no? Bueno, aquí son datos sociodemográficos de dónde se ubica la comunidad sánica de San Pantuari, que está en Quimbiri, en el distrito de Quimbiri, en la provincia de la Convención, en Cusco, queda de aquí a 5 horas, frontera con Ayacucho, ¿no? Y ahí doy datos sociodemográficos de la comunidad. Bien, en cuanto a los resultados, la fase de trabajo de campo etnográfico, ¿eh? Y los dos mitos que vamos a presentar son llamados Purinti y Tasurenchi, ¿no? Los voy a tratar de resumir en el artículo que se presentará escrito, estarán completos. Este es breve, Purinti, Tasurenchi es más largo, pero mejor para que me alcance el tiempo, sobre las mismas imágenes que hemos creado, lo digo resumidamente para que se entienda, ¿no? Entonces, la Xánica Olga me ha contado los mitos de quién es Purinti y quién es Tasurenchi, y los he traducido, ¿no? Ahí presento un breve extracto solamente para la presentación, en el artículo estará más amplio. Y aquí Olga está relatando el mito Tasurenchi y los niños haciendo una práctica de dibujo imaginativo sobre él. Esto fue hace un año, porque los mitos me los traje hace un año acá y creamos los dibujos y los venía hasta que se generaron dos imágenes que ahora las vais a ver, que se tienen que modificar o se van a modificar, porque en un principio lo he creado yo como he podido, ellos lo han aceptado, trato de usar sus indumentaria, pero la idea final es que esto siga un proceso en el que al final ellos creen su propia versión en su propio contexto, con sus propias imágenes, ¿no? Es una forma de estimular, como se dice, de arrancar por algún lado, ¿no? Entonces, aquí ya está Olga, he vuelto ya con los dos mitos, el de la derecha, el de la izquierda sería Purinti y el de la derecha sería Tasurenchi. Tasurenchi es el dios más importante asiánica, Avireri, ¿sí? Entonces, Purinti es una estrella que viene con el friaje a traer el frijol, y su misión es siempre sembrar, pero siempre hay uno que le llaman mansa, que cuando está la cosecha preparada se lo lleva. Entonces la moraleja es un poco en relación al trabajo y a la pereza, ¿no? En Tansurenchi, Avirei, hay un dios menor llamado Jerurichi, ¿no? Que trata de imitar a Tasurenchi y le reta, pero no es capaz. Es como un imitador que no alcanza la verdadera creación. Y al final, Jerurichi es un dios menor que cada uno tiene su hijo. Tasurenchi tiene su hijo y Jerurishi tiene su hijo, y uno es bueno y otro malo. Esto se podría analizar en otro contexto más amplio. Entonces, lo que tratamos de ejemplificar acá, que tienen una moraleja y unos valores encriptados, ¿no? De las acciones que hacen entre bueno y malo, y que al final se convierten en un animalito bueno y malo. Entonces, la idea es que los mitos asiánicos, Olga los narra en asiánica, en idioma, sobre las imágenes que se han creado hasta ahora, esta versión. Y los niños tienen que ver, entienden en su idioma asiánica sobre la imagen, ¿no? Y de ahí van señalando, entonces los niños tratan de entender la moraleja, el concepto, y la sesión de aprendizaje al final es que la profesora inicial le hace preguntas sobre el mito después de un tiempo, sobre las imágenes, y quién queréis ser, Tasurenchi, Maniro, que era el perezoso, Mancha, que era el perezoso. Entonces una especie de test, pretest, posttest, ¿no? Y lo que se trata es de estimular a través de la imaginación, de la tradición oral y la imagen,
interiorizar valores propios de su cultura y que también generan unas normas de comportamiento, ¿no? Bien, ahí están haciendo las preguntas. Voy rápido porque el tiempo se va. Tengo más imágenes, solo he sacado esta de ejemplo. Luego al final trataron de dibujar y la mayoría dibujaba a Tasurenchi, a Vireri, algunos Purinti, pero la mayoría Tasurenchi, que era el dios más importante, ¿no? Esto es una investigación, un proceso que llevaría más tiempo, más análisis y lento, pero hasta ahora, bueno, pues se ha podido dar inicio con esta primera parte. Bien, esta es la propuesta de la pintura mitológica didáctica, es insertarlo en el Ministerio de Educación, en la currícula básica regular, tiene en el área de comunicación, en la competencia, crea proyectos de los lenguajes artísticos, que tiene unas capacidades, unos estándares de aprendizaje, y esto en principio está aplicado a nivel inicial. Entonces, cómo generar sesiones de aprendizaje, insertarlas en el Minedu, el Ministerio de Educación, descontextualizándolo o contextualizándolo en su realidad local y a través de lo intercultural bilingüe, en su propio idioma, en su lengua materna, ¿no? Para finalizar, finalizando, pues un modelo conceptual e interpretativo de los mitos asiánicos, que cómo esto puede ayudar a su autoimagen étnica y autoconcepto, está circunscrito a su propio etnoterritorio, basado sobre su idioma, ¿no? Que habla sobre su identidad cultural, y hay una relación cuerpo, naturaleza, mundo, con el concepto de aesthesis, una belleza propia, ¿eh? Corresponde a un contexto mítico y cómo puede ser una herramienta de empoderamiento propio. Siendo consciente de que las imágenes que son creadas hasta ahora están hechas con la formación académica occidental, trato de generar un primer estímulo, hasta ahora ellos lo reciben bien, pero la idea es que esto se continúe hasta que se independice y ellos creen sus propias imágenes y su propia versión de los mitos, naturalmente. Pero para eso hay que estar más tiempo, hay que hacer un seguimiento, ¿no? Bien, estas serían las referencias y hasta aquí, pues, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en el séptimo Simposio de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación se presenta la ponencia, reflexiones sobre las apuestas conceptuales y metodológicas en las nuevas tendencias de expresiones musicales rurales de tradición oral cundinamarquesas, a cargo de los magíster Ana Morgante, Rosa Acosta, Juan Urrego y Manuel Merchán de la Universidad de Cundinamarca. Les saludamos cordialmente y les damos la bienvenida a esta ponencia, reflexiones sobre las apuestas conceptuales y metodológicas en las tendencias de expresiones musicales rurales de tradición oral cundinamarquesa desde la etnomusicología. Les acompañaremos en este viaje la maestra Rosadelia Costa y quien les habla, Bettina Morgante. Adelante, maestra. Cordial saludo. Les presentamos los avances de nuestra investigación Etnomusicología de expresiones musicales rurales de tradición oral en Cundinamarca y su relevancia en educación y cultura. Este proyecto, respaldado por la Universidad de Cundinamarca en los programas de música y área transversal de inglés, inicia en el 2022 y culmina 2023. Este proyecto surge a partir de una inquietud sobre qué está pasando con las músicas rurales de tradición oral colombiana, ese patrimonio cultural, ese posible patrimonio educativo. Nos abocamos a buscar cuáles son esas tendencias actuales y puntualmente en el departamento de Cundinamarca. Para responder estos cuestionamientos, organizamos en nuestro trabajo los siguientes objetivos. Objetivo general, documentar las expresiones musicales rurales de tradición oral cundinamarquesas como elementos de educación y cultura a través de la etnomusicología. Objetivos específicos, identificar, clasificar, analizar y caracterizar las expresiones musicales rurales de tradición oral cundinamarquesas. Optamos por la metodología de la etnomusicología porque se integra estrechamente con las dinámicas sociales, culturales, territoriales y educativas de las regiones y de los grupos sociales. Y además explora desde una perspectiva musical los aspectos como la organología,
la forma musical, la melodía, el ritmo, las armonías, y pues se conecta con todo el entorno natural en el que surgen estas expresiones. En cuanto a su trabajo de campo, es muy rico o tiene mucha riqueza porque se utilizan herramientas como entrevistas, observación participante, registros sonoros, inmersiones, análisis, incluyendo pues grabaciones audiovisuales, que permite pues que el investigador se sumerja directamente en este contexto en donde ocurre y puede observar y comprender el arte en su dimensión viva y dinámica. Bueno, bien. Para realizar un análisis del panorama actual se emprendió una búsqueda documental en bases de datos relevantes, abarcando los últimos 5 años. El objetivo era identificar investigaciones etnomusicológicas relacionadas con diversas expresiones musicales rurales de tradición oral en una región específica de Cundinamarca. Sin embargo, esta búsqueda inicial no arrojó publicaciones que presentaran estudios preliminares para lo que es el acceso y la difusión del conocimiento sobre la tradición etnomusicológica colombiana en los últimos 5 años. Por lo tanto, se tomó la decisión de ampliar esa búsqueda a bases de datos y revistas especializadas a nivel internacional. Este enfoque resultó en la recopilación de un corpus más robusto. A partir de aquí se emprendió una revisión sistematizada con el propósito de encontrar allí esas tendencias de etnomusicología a nivel global. Se busca identificar las apuestas conceptuales y metodológicas que predominan en esta disciplina en el ámbito internacional. Pues como podemos ver en pantalla, tenemos los resultados de la revisión sistematizada a través del framework FDC, facetar, derivar, combinar, que es identificar los aspectos claves, derivar las palabras clave y combinar aquellas palabras clave para tener un total de 8 ecuaciones de búsqueda y con un resultado de 479 documentos en las bases de datos Scopus, EBSCOhost, ScienceDirect, PubIndex y Google Scholar. A partir de estos resultados, de los documentos seleccionados mediante una aplicación de criterios de inclusión y de exclusión, se redujo la selección inicial de documentos a 142. Posteriormente se eliminaron los duplicados, resultando un total de 96 documentos, ya sometidos a revisión por título y resumen. De este conjunto se eligieron 45 documentos para un análisis más profundo, accediendo a sus textos completos. Y como último paso, el filtrar los resultados y descartar los falsos positivos, se consolidó un conjunto definitivo de 42 documentos para su consideración y su análisis. Bueno, bien. En estos resultados de esta revisión sistematizada, vamos a observar aquí las frecuencias que se dan de categorías encontradas en los documentos. Encontramos cultura con un 81%, es decir, 34 documentos. Vemos cómo cultura y aspecto musical tienen un gran número aquí de documentos, 34, 81%, frente a tradición oral. Tradición oral es muy poco, contrario a lo que se pensaba, estamos encontrando solamente 16 artículos, es decir, 38%. Asimismo, educación y metodología en la etnomusicología ocupan allí unos porcentajes relevantes, no como los de tradición oral. Ya mirando en el aspecto cultural encontramos unas subcategorías muy importantes que abordan estos documentos. Encontramos que uno de los fundamentos centrales de estos estudios es el abordaje de la identidad cultural como un eje primordial y básico y transversal a todos estos estudios. Además, se explora la cosmovisión y las dimensiones espirituales de la música y se destaca cómo la música se integra en la vida cotidiana de estas comunidades, siendo algo intrínseco y de gran importancia pues, para todo su tejido social. Otro enfoque recurrente es la revalorización de la cultura y la identidad, destacando cómo la música contribuye a esa valoración en diferentes niveles. La categoría de territorio también juega un papel, la subcategoría de territorio juega un papel muy importante y fundamental, ya que es considerado no solo como el espacio que se habita, sino como el espacio que provee los sonidos y los materiales
para hacer los instrumentos y para que aquellos instrumentos que evocan sus sonidos puedan ser tocados cuando las personas se encuentran lejos de su territorio. Es muy significativo y muy importante. Esta conexión con la naturaleza se refleja en la música y se destaca la diversidad de la cultura que se comunica a través, todas las culturas que se comunican a través de la música. Un aspecto crucial es cómo la música puede ser un agente de cambio y de sanación y con una función cultural que va desde la parte ritual, lo cotidiano y hasta lo comercial como se ve pues hoy en día. Bueno, bien, pasamos a revisar el aspecto educativo. Primer acercamiento entre etnomusicología y educación. Observamos cómo las últimas investigaciones presentan una relación entre la etnomusicología y la educación. Vemos que está evolucionando, se están generando nuevas comprensiones de enseñanza musical. Los etnomusicólogos están cambiando su enfoque hacia las prácticas de música a través de la observación del participante, es decir, de quien hace la música, lo que plantea interrogantes en pedagogía, entrenamiento musical y sistemas educativos. Aunque esta evolución es evidente, la tradición oral ha recibido poca atención en estos estudios educativos. Los sistemas metodológicos de la tradición aún no son ampliamente reconocidos en la formación académica, a pesar de demostrar efectividad en los tratamientos en la transmisión oral e imitación misma. En el contexto colombiano encontramos que se fomenta la diversidad cultural musical, ¿cierto? La creación de materiales educativos para el aula es mínima frente a esto. Se destaca la necesidad de que la etnomusicología no solo produzca investigación científica, sino que también haga producciones que tengan que ver con la música y sus ritmos en sus entornos originales. Es decir, crear propuestas didácticas para la planificación de recursos y materiales educativos en y para las mismas comunidades. Dentro del aspecto musical tenemos dos grandes categorías, que es la identificación y el análisis. La identificación se va orientada hacia descubrir los instrumentos, su morfología, su diseño, su estructura, y es muy importante que siempre está muy ligado esto al territorio como lo hemos visto hasta ahora. También se investiga, se identifica pues cómo es la forma de tocar los instrumentos, cuáles son las técnicas y cuáles son pues estos estilos de interpretación. Dentro del análisis tenemos el análisis de ritmos, formas, melodías, armonías, y se trata de rastrear las posibles influencias ancestrales, así como posibles influencias pues, de otras etnias o de otras culturas, ¿no? Y muy puntualmente cómo estos estilos, los estilos musicales contextualizados, esos rasgos distintivos de cada una de esas expresiones culturales musicales. El análisis también comprende, en parte, va hacia la comprensión de la construcción y la transmisión de los significados, y esto sucede en los rituales, en las ceremonias y en la cotidianidad. Y el análisis del repertorio, el performance, la improvisación, la creatividad y la espontaneidad, pues son, digamos, muy centrales en estos estudios, ya que es lo primero que, con lo que se encuentra el investigador que hace su trabajo de campo. Bien. Con el aspecto de la etnomusicología tenemos tres categorías también, que es el aspecto metodológico, el alcance y el análisis. Dentro del aspecto metodológico, pues ya habíamos hablado de lo que es el trabajo de campo, pero últimamente se está observando que hay una fuerte tendencia hacia la etnomusicología colaborativa y participativa, es decir, en donde también la comunidad participa en el proceso de investigación. Y pues por supuesto la documentación a través de la grabación, audios, videos, diarios de campo, etc. El alcance, la mayoría de estos trabajos se perfilan hacia la documentación de estas músicas y ahorita está muy amarrado y muy arraigado pues en estos estudios la preservación y la transcripción de la notación situada, es decir, es una transcripción que tiene que ver con las músicas que se encuentran, no necesariamente una notación musical occidental, sino una notación
también muy contextualizada y de acuerdo en la forma como se dan las enseñanzas y aprendizajes de estas músicas en las comunidades. Y por supuesto, pues un diálogo de saberes que tiene que ver precisamente con despojarse de todo este pensamiento occidental y empezar a hacer una conversación con las comunidades, respetando pues su saber y su epistemología popular. Los análisis son muy contextualizados, tienen que estar siempre muy metidos desde la parte sociocultural, política, étnica, etcétera. Y pues se destaca también las influencias del medio y en la actualidad, cómo están afectando estas músicas. Obviamente la transcripción y la anotación situada o contextualizada y adaptada es importante también para el proceso del análisis. Y también obviamente el análisis, como lo hemos visto antes, los instrumentos, su morfología, diseño, estructura y pues toda la organología inmersa en este fenómeno. Bueno, bien, cabe resaltar aquí que nosotros estamos presentando unos resultados preliminares, ya que nos encontramos en la etapa de análisis, donde después de realizar un trabajo de campo, pasamos obviamente a hacer las respectivas transcripciones y presentar más adelante esos análisis. Por ahora podemos hablar de unas conclusiones preliminares del resultado de esta búsqueda, de esta revisión sistematizada. Tenemos en primer lugar la etnomusicología, logra capturar las dimensiones socioculturales de la música en un amplio espectro, sin embargo, tiende a tratar de manera superficial el valor y metodología de la tradición oral y de aprendizaje empírico autodidacta, descuidando esta epistemología popular. En cuanto a los hallazgos del trabajo de campo, de manera preliminar, también se puede concluir que existe una diversidad de tendencias musicales que trascienden las fronteras regionales, como por ejemplo encontrar música vallenata compuesta en Cundinamarca, partiendo de la tradición oral y el aprendizaje empírico. Esto demuestra a la región de un paradigma que le define como productora de música carranguera o andina. Sí, la desmarca de ahí. Correcto. Y bueno, otras conclusiones que tenemos, la etnomusicología como metodología de estudio de expresiones musicales de diferentes grupos sociales es bastante amplia y abarca distintas dimensiones. En este sentido debe ser flexible y adaptable según las condiciones y contextos de cada estudio. Los aportes de la presente investigación pueden ir desde la revisión rigurosa de la literatura, que es lo que llevamos hasta ahora, que permite un estado de la cuestión robusto en donde se identifica una enorme necesidad de ahondar en la investigación de la dimensión educativa de la tradición oral y del aprendizaje empírico de la música, así como la documentación de la metodología de la etnomusicología. También puede aportar a la preservación, difusión, valoración de las producciones musicales de la región cundinamarquesa bajo el reconocimiento del legado cultural de sus compositores que están en este momento vivos y desde una perspectiva etnomusicológica conservacionista. Bueno, creo que eso es hasta ahora y bueno, pues muchísimas gracias y pues estamos entonces aquí a la orden para sus preguntas. Muchas gracias. Los escuchamos. Gracias por acompañarnos en el 7º Simposio de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación, la ronda de preguntas se realizará por Zoom, cuyo enlace se encuentra en la página de Facebook del simposio.